Muy buenas tardes a todos y todas quienes están presentes en este webinar. Mi nombre es Adriana Orocu, soy la presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, la FLAM, y en nombre de todas las organizaciones, 19 organizaciones que integramos la FLAM de toda Latinoamérica, les agradecemos que estén acá en la presentación del diagnóstico sobre independencia judicial de la República de Colombia. Este es realmente un instrumento válido que junto con Van Center, a quien le agradezco primeramente la colaboración para la construcción de estos diagnósticos y a la Red Pro Bono de las Américas y en el caso de Colombia, a la Fundación Pro Bono de Colombia, porque ellos son quienes nos han instrumentalizado la ayuda para que efectivamente podamos tener este instrumento válido, legítimo, actual, y que está no solo construido por ellos, sino validado por una organización de jueces y juezas tan responsable como es la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, presidida por el magistrado Hermes Darío Lara. Realmente estábamos conversando previamente a la instauración de este webinar que estas presentaciones y estas construcciones de los diagnósticos nos van a reflejar un instrumento particular en cada uno de los países, pero nos va a servir para tomarlo como punto de partida para la construcción de bancos de buenas prácticas que iniciaremos con este proyecto precisamente el mes siguiente en México, en donde cada uno de los representantes de los países donde tenemos estos diagnósticos vamos a estar en la Ciudad de México, 9 y 10 de octubre, junto con la relatora de independencia judicial y otros actores importantes en beneficio de la justicia, para que podamos crear buenas prácticas a partir de los resultados de estos instrumentos. Así que hoy sirva para que Colombia tenga la ocasión de escuchar a través de no solo de quienes construyeron esto, como doña Olga Santamaría, que es la representante de la Fundación Pro Bono de Colombia, sino de los jueces que están acá, don Hermentario Lara, la jueza Liana Riano y también el juez José Anderson Beltrán. Realmente en la FLAM nos hemos preocupado no solo por construir estos enlaces importantes con instituciones como Van Center y la Red Pro Bono, que han dicho sí a este llamado necesario para fundamentar con mucho mayor eficiencia y eficacia a los tomadores de decisiones públicas los nortes que deben de seguir para mejorar la administración de justicia en nuestros países. Realmente en la América Latina urge que nosotros podamos estandarizar mecanismos suficientes y eficientes para que los jueces podamos tener eficiencia también en la defensa de la independencia judicial. Estamos absolutamente claros que sin un poder judicial fortalecido en cada uno de nuestros países, la democracia disminuye. Y eso es precisamente lo que un poder en exceso quiere hacer, cooptar la justicia para que no tenga ningún contrapeso que sea eficiente para poder liberarse de las amarras que pueden ser para ellos, las amarras para poder tener un Estado que carezca de los importantes instrumentos a través de un Estado de Derecho para que estos poderes se limiten y los contrapesos y los equilibrios puedan darse en los países. Así que enhorabuena por Colombia, porque realmente sabemos que a través del diagnóstico se evidencian situaciones como las que lamentablemente acaban de pasar en Colombia sobre el tema de la inseguridad que viven los operadores de justicia, y esto pasa por un presupuesto del Poder Judicial que es débil, un presupuesto que no llega a un 2% del Producto Interno de la Nación, y esto realmente también es una constante en los países de América Latina, en donde la prioridad presupuestaria no es la justicia, y esto implica que se dimensiona a la baja la calidad de la justicia porque no existe una política pública realmente que controle un
un mecanismo de suficiencia de los presupuestos para que estas condiciones mejoren. Otros hallazgos importantes que se van a desarrollar a través de la presentación no solo tienen que ver con estas características de insuficiencia en la seguridad de operadores y de el presupuesto, sino también en cómo debe mejorarse el empoderamiento de los jueces y juezas en Colombia para esta defensa de la independencia judicial. Sabemos que la independencia judicial no solo pasa por un valor personal del juez y la jueza de querer realizar su labor con una suficiencia para liberarse de las presiones internas y externas que pueda sufrir en el ejercicio de su labor jurisdiccional, pero también tiene que pasar no solo por este valor, sino porque haya protección para los jueces y juezas para que este valor sea eventualmente potenciado a través de otros mecanismos también que el Estado pueda prever y que también se dan a través del asociacionismo precisamente. Entonces, acá ya los dejo con los actores importantes que van a exponer los resultados de este singular instrumento para que puedan ustedes utilizarlo también, validarlo, revisarlo y que también puedan hacer llegar las eventuales dudas que puedan tener a través de la lectura y de una lectura responsable del instrumento a la misma organización de jueces, Cor Justicia, para que podamos tener una realimentación también democrática de las conclusiones de este documento. Así que sin más, don Jaime, el representante de Van Center, es el que va a seguir con el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias, jueza Adriana Orocú. Mi nombre es Jaime Chávez Alor. Yo soy director de políticas para Latinoamérica en el Centro Vans para la Justicia Internacional. Este es un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y nuestra misión es promover la justicia global a través del trabajo de abogados. Quisiera agradecer en primera instancia a la Federación Latinoamericana de Magistrados, a la jueza Adriana Orocú, por permitirnos llevar a cabo este trabajo de la mano con ustedes y de la misma forma a la Corporación de Jueces y Magistrados por Justicia en Colombia, porque para nosotros este es un tema fundamental. La visión del Van Center del Colegio de Abogados desde Nueva York hacia lo que sucede en Latinoamérica y en otras regiones del mundo tiene un énfasis muy particular en cómo promover el establecimiento, el fortalecimiento de un Estado de Derecho, de una división de poderes. Y esto porque se ha visto, y nadie seguramente se sorprenderá con esto, que en aquellos países donde se respeta la independencia judicial, donde se respetan los derechos humanos, puede haber mucho más desarrollo. Al contrario, en países donde no hay independencia judicial, donde no hay independencia de fiscales, donde no hay instituciones, va a ser muy difícil que pueda haber algún tipo de avance porque no hay una estructura sólida y no hay algo que para nosotros los abogados es muy importante, que es la certeza jurídica. Para nosotros, integrantes de nuestro comité, abogadas y abogados que se dedican a la práctica privada de la profesión, han hecho énfasis una y otra vez en que clientes, inversionistas, siempre una de las preguntas que hacen a una firma de abogados cuando van a un país es cómo está aquí el tema de la certeza jurídica. Si yo vengo a invertir, hay una certeza razonable de que voy a tener un respeto a los derechos que yo tengo como inversionista. En países donde no existe la independencia judicial, es muy difícil garantizar que la respuesta sea sí, porque finalmente va a depender de la voluntad de alguien, ¿no? Que puede ser de muchos intereses. Y además, desafortunadamente, hemos visto en la región latinoamericana y lo hemos confirmado con estos diagnósticos que se están llevando a cabo, que finalizarán en 15 países de la región, que en este momento la judicatura está bajo ataque regional. Y esto es por
una tendencia de regímenes autoritarios que les gusta tener control de la situación del Estado, del gobierno, y terminan viendo a la judicatura, a jueces y a jueces como empleados más en el ámbito de los presidentes o de los poderes ejecutivos, lo cual no es así. Es fundamental entender que existe una división de poderes. Magistradas, magistrados, jueces y jueces están precisamente para contrarrestar esos excesos de poder. Entonces, estamos desarrollando ese trabajo con la Federación Latinoamericana de Magistrados y desarrollando estos diagnósticos que pensamos que son importantes, porque hay que la comunidad jurídica nacional e internacional hacer un mayor esfuerzo por involucrarnos en lo que está pasando con nuestros jueces en estos países. En nuestra experiencia, lo que hemos visto es que muchas y muchos abogados que están en el mismo país, dentro de la misma profesión jurídica, no tienen idea de en qué situación están los jueces. Y esto es porque a veces su práctica no tiene que ver con el Poder Judicial, con el litigio, se dedican a otras cosas que puede ser trabajo corporativo, arbitraje, incluso para no tener justamente que tratar con los jueces. Pero el punto es que sea el tipo de abogado que sea, en algún punto puede llegar ante un juez y lo que se querrá siempre es tener un juez, una jueza independiente, imparcial, que resuelva conforme a derecho y a los criterios de justicia, no conforme a los intereses de nadie. ¿No? Y un punto importante también a considerar es que nosotros hablamos siempre del concepto de independencia e integridad judicial, ¿no? Y esto es porque la independencia también implica que los jueces se conduzcan con integridad bajo los principios de ética, porque también hemos visto en algunos países que jueces o jueces que cometen faltas a la ética, a la integridad, actos de corrupción, dicen, a mí no me investiguen porque yo soy independiente. No, la independencia es un conjunto de cuestiones que incluyen la integridad de los jueces también, ¿no? Y así como hay que salir en defensa de los jueces cuando hay estos ataques a la independencia judicial, los jueces tienen que ser los primeros en cuidar su independencia actuando con esta integridad. De eso se tratan estos diagnósticos. Son documentos relativamente cortos, 20, 25 páginas, para que una persona que no esté inmersa en cómo funciona la judicatura en estas 25 páginas no se va a hacer una persona ultra experta en el tema, pero va a tener muy claro cuál es el tema, cómo funciona y sobre todo cuáles son los retos. Y estos retos que hay que seguir visibilizando en la comunidad internacional y que la Flama ha hecho un gran trabajo en este aspecto para poder continuar una conversación y por qué es importante la independencia judicial. Sin más, quiero, bueno, agradecer a nuestros panelistas, magistrado, jueza y juez, que en unos momentos tomarán la palabra, pero quisiéramos antes escuchar de Olga Santamaría, que en este evento virtual está representando a la Fundación Pro Bono Colombia, además es abogada de Gómez Pinzón, y después escucharemos de mi colega María Cristina Martínez, que trabajó también mucho en este diagnóstico y que nos dará una breve reseña de qué contiene. Quisiera aprovechar también para mencionar que la herramienta de preguntas y respuestas está activa para que las personas que nos acompañan puedan escribir ahí sus preguntas. Y ahorita en el chat vamos a compartir el link a este documento que ya está disponible en línea. Cuando entraron seguramente vieron una imagen de que ya está disponible y se va a estar también compartiendo a través de redes sociales. Así que sin más, Olga, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Jaime. Para mí es un gusto dirigirme a ustedes el día de hoy en representación de la Fundación Pro Bono Colombia y de Gómez Pinzón Abogados. Nosotros participamos en este diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial a través de una investigación inicial en la que buscamos hacer un barrido por la normativa aplicable en Colombia. Queríamos ver qué era lo que tenemos escrito y cuál es el marco en el que se mueven nuestros jueces en este momento. Para quienes no la conocen, me gustaría contarles que la Fundación Pro Bono Colombia es la entidad de derivación de casos pro bono más grande del país. Cuenta con la participación de 50 firmas y otro tipo de organizaciones para un total aproximado de 1.700 abogados.
La Fundación Pro Bono Colombia y Gómez Pinzón son firmantes de la Declaración Pro Bono de las Américas, en donde diversas iniciativas pro bono de la región se comprometieron a varias cosas. Lo más importante es que se comprometieron a prestar servicios gratuitos de alta calidad que promuevan el acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad. En el marco de esta iniciativa, las firmas de abogados partícipes se comprometieron a trabajar 20 horas de trabajo pro bono en el año, que cada uno de sus abogados cumpliera con esas horas. Desde Gómez Pinzón, la firma en donde yo me encuentro involucrada, nuestro compromiso es trabajar 30 horas pro bono al año, como mínimo. Y fue así como en la ejecución de mis horas pro bono recibimos la invitación del Van Center para acompañarnos en este diagnóstico. Mientras realizaba mi investigación, surgió la pregunta de por qué la independencia judicial es importante para mí. Para mí, una abogada de banca y finanzas, no litigante, cuya actividad profesional se desarrolla en el sector privado. Y mi respuesta a esa pregunta es que la independencia judicial es especialmente relevante para mí en el desarrollo de mi trabajo pro bono. Sin independencia judicial es imposible garantizar justicia. Creo que esta pregunta tiene múltiples respuestas. En todo caso, estoy convencida que todos quienes somos abogados y quienes escogimos esta carrera, lo hicimos con una vocación de conseguir justicia, que ese fue un anhelo en algún momento de todos en nuestras carreras. Y cuando hago trabajo pro bono, yo estoy derribando las barreras de acceso a la justicia para los más vulnerables. Hace unos meses justamente participé en el proyecto de la Fundación Pro Bono denominado Pro Bono Sin Fronteras. En este proyecto visitamos el territorio y realizamos brigadas jurídicas en el municipio de Caucasia. Principalmente atendimos víctimas del conflicto y migrantes. Con la Fundación Pro Bono recibimos sus consultas y derivamos los casos para que abogados asociados se encarguen de llevar los procesos. Con esto estamos derribando la primera barrera que tienen estas poblaciones, que es el acceso a la justicia. Y a mí me gustaría decirle a mis clientes pro bono que no van a encontrar barreras adicionales dentro del sistema. Por eso creo que la independencia judicial es fundamental para todos los colombianos. A mí en particular me toca en mi trabajo pro bono y seguramente para cada uno de ustedes le puede impactar de una forma diferente. Con este diagnóstico le agradecemos a la FLAM, a Coljusticia y al Van Center por sus esfuerzos en visibilizar los problemas dentro del sistema judicial colombiano y les agradecemos su intención de generar diálogos productivos para buscar soluciones. Espero que con este diagnóstico se inicien las conversaciones requeridas y los análisis comparados en otras jurisdicciones latinoamericanas para garantizar la independencia y así garantizar acceso a la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Le dejamos la palabra ahora a María Cristina Martínez. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches a todas y a todos. Retomando un poco las palabras de la jueza Orocu, quisiera empezar estas palabras resaltando la utilidad de estos diagnósticos como una herramienta. Nos ha servido en todos los contextos que hemos mencionado respecto de otras jurisdicciones para que juezas y jueces puedan avanzar en su tarea de defender la independencia judicial a través de este tipo de herramientas que en últimas incluyen una información muy relevante sobre los distintos aspectos que impactan a la judicatura de alguna manera. La idea, y de nuevo, y tal como lo dijo la jueza Orocu, es invitar a su lectura y a que lo complementemos. La idea es que sea un espacio de discusión esta herramienta y un espacio que se pueda estar actualizando de manera constante para que personas de distintos contextos la puedan utilizar. Es importante que tenga un lenguaje que sea fácil de entender y al que puedan tener acceso personas que tienen un contexto en periodismo, en academia, en negocios y puedan entender los distintos asuntos que lo componen. Quisimos hacer una estructura que tuviera un orden lógico y que consultara, digamos, un poco el orden de aspectos que tienen una incidencia importante en estos asuntos de la judicatura. Los hallazgos serán reportados a continuación con un poco más de detalle por un panel de lujo con los miembros de Corjusticia, encabezado por el presidente Hermes Lara, y también por los colegas, la jueza Liliana Rocío Reaño y el juez José Anderson Beltrán, que nos explicarán un poco más en detalle los asuntos que son más críticos. Nos ha pasado también en la experiencia con estos diagnósticos que los asuntos críticos evolucionan. Algunos de ellos se solucionan
a través de precisamente de trabajo de incidencia que hacen estas asociaciones judiciales, como la FLAM o Corjusticia, asociaciones, un conjunto de asociaciones locales y asociaciones regionales. Y también pasa que algunos de los aspectos se agravan y es necesario ahondar un poco más en los aspectos estructurales y normativos de estos aspectos. Por esta razón, cuando ustedes consulten el diagnóstico, van a ver que tiene una estructura en la que se explican los lineamientos más básicos, normativos e institucionales de cómo está compuesta la judicatura, cómo funciona. Ya sabemos que hay unas similitudes entre distintos países, pero cada uno de los países adopta a través de sus constituciones una estructura que es la que le conviene a las necesidades de cada país. Y en ese sentido, pues tiene un pedazo muy importante relacionado con la conformación de la judicatura, la forma en que se seleccionan juezas y jueces, bien sea de altas cortes o de distintos niveles, cómo funcionan estos mecanismos, y la idea siempre ha sido en estos diagnósticos un poco comparar qué es lo que dice la norma, cuál es la expectativa institucional versus lo que pasa en la realidad, y así de esa manera poder identificar si estamos ante un reto normativo que requiere una especie de reforma o de discusión, o si estamos ante precisamente el incumplimiento de esa norma o algunos problemas en cuanto a los detalles. Y una vez, digamos, se supera esa etapa de la conformación de la judicatura, entramos a aspectos que son tradicionales, que ustedes conocen muy bien de la carrera judicial, pero temas que igual siguen siendo relevantes, como las evaluaciones de los jueces, los ascensos, los traslados, los procesos disciplinarios que tienen que cumplir una serie de requisitos muy importantes como con temas de debido proceso. También el diagnóstico deja un poco estos asuntos y también incluye temas sobre injerencias externas de otros poderes públicos, que sabemos que son comunes en la región y que se presentan de distintas formas. Son en muchas ocasiones ataques o ataques disfrazados de otro tipo de medidas y de políticas, y que es necesario evaluar. Esto incluye, por supuesto, también algunos asuntos de presupuesto en los que precisamente otros poderes públicos tienen una injerencia muy importante sobre la decisión final de la asignación presupuestal año a año. Incluimos también temas que son muy importantes y que trabaja el Bancenter en compañía de asociaciones judiciales y de otras organizaciones de la sociedad civil, como son las medidas para evitar la corrupción en la judicatura, temas de género y diversidad en la judicatura, y muy importante también, como lo mencionó la jueza Orocu, el tema de la seguridad física, que en Colombia sabemos que ha sido un reto para los jueces y jueces, especialmente en cortes y tribunales que están en algunos lugares más aislados. Entonces, esta es un poco como la estructura del reporte, y de nuevo la idea a través de la FLAM, del Bancenter, de la Fundación Pro Bono Colombia, es que se genere una especie de diálogo en torno a ellos. Hemos tenido unas experiencias muy exitosas. Son documentos que han llegado a instancias internacionales un poco para explicar situaciones a actores internacionales y han tenido muy buen recibimiento, y al final del día termina siendo como una especie de espacio para que se conversen distintas cosas. Entonces, teniendo eso en cuenta, le voy a dar la palabra a los colegas de Corjusticia, iniciando por el doctor Hermens Lara, a quien le doy la palabra en este momento para que nos comente sus impresiones frente a este diagnóstico, que también precisamente Corjusticia participó muy activamente en su elaboración. Muchas gracias. Doctor Lara, creo que tiene el micrófono silenciado. Ok, listo, Ahí. perfecto. Gracias, muy amables. Muy buenas tardes en Latinoamérica, muy buenas noches en otras partes del mundo. La Corporación de Jueces y Magistrados es una organización gremial que busca como tal la asociación de los jueces en defensa de la independencia judicial e igualmente de los derechos de los jueces y juezas, magistrados y magistradas de Colombia. En primer término, quiero dar un agradecimiento especial a todos quienes nos acompañan en este webinar y que han sido invitados
como parte de esa importante estructura de conocimiento que representan las instituciones educativas universitarias. Igualmente, las asociaciones de profesionales del derecho, igualmente de otras especialidades, e igualmente de jueces, magistrados, fiscales, procuradores, que han sido invitados a esta presentación de este informe. Igualmente, un saludo especial y agradecimientos a todos quienes desde el Congreso de la República, del Gobierno Nacional, del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, nos acompañan y han querido ver cuál es el desarrollo de este diagnóstico, que en muchos escenarios pareciera sencillo, porque pareciera que no nos pasa nada, pero nos vamos a dar cuenta que siempre debemos estar vigilantes en relación con lo que es ese principio fundamental como derecho también de toda la comunidad, que es el que estamos discutiendo el día de hoy como independencia judicial. Corjusticia, con base en el artículo 152.4 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, es una organización que representa a jueces y magistrados. Quisiéramos que la mayoría, pero este es un tema que pasa por la formación de los jueces, por la formación igualmente de criterios y conocimiento también de la comunidad en general en relación con la función del juez en un Estado social y democrático de derecho. Y este punto es muy importante, apreciados amigos, porque al finalizar mi intervención les voy a señalar por qué razón es importante que se permita en las constituciones y en los estados democráticos que los jueces puedan asociarse, puedan agremiarse. Porque nos vamos a dar cuenta de ejemplos en los que hay países, al parecer democráticos, pero que le prohíben a los jueces asociarse en beneficio de la sociedad y en beneficio de salvaguardar ese principio fundamental de la democracia como es la independencia judicial. Debo comenzar con señalar que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, tal y como son varios de los países desde el punto de vista de la organización constitucional en Latinoamérica, y que esa situación especial de hablar de democracia nos lleva para nosotros, de alguna manera, hijos del derecho continental europeo, a tener la visión de la tridivisión de poderes que se hablaba desde la Revolución Francesa. Esa tridivisión de poderes, ¿qué importancia tiene para nosotros? ¿Qué importancia tiene para Latinoamérica? Primero, que lo judicial, o sea, la solución de los problemas desde lo judicial, ya no depende del monarca, ya no depende del rey, ya no depende de quien detenta el poder, sino que es un mecanismo de solución de conflictos que está apartado como tal de ese marco político de la dinámica, en este caso de las democracias, que es el sufragio. Y este punto es bien importante porque, al igual que sucede en los escenarios de otra forma de ver el derecho, como es el anglosajón, en especial en Estados Unidos, esos pesos y contrapesos en el ejercicio del poder generan para las sociedades una tranquilidad en relación con que la vida en sociedad, el ejercicio sano y coherente de las comunidades desde el punto de vista de su desarrollo, de su actividad académica, económica, de derechos como la propiedad, están salvaguardados. Eso es muy importante. Y desde ese punto de vista, miramos nosotros que Colombia
con las dos constituciones últimas, 1886 con todas sus reformas y la constitución de 1991, se adscribió a ese punto de partida de la democracia, tridivisión de poderes. El constituyente de 1991 tuvo a bien generar unas estructuras dentro del poder del Estado colombiano frente a lo que había con antelación, que es la generación de un órgano autónomo de administración, de dirección y de gerencia de la rama judicial del poder público, porque así se le denomina, que es el Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa, que le representa precisamente a los jueces situaciones tan interesantes frente a la independencia judicial como son el asegurar que, por ejemplo, los cargos de los altos magistrados del Estado colombiano, de la rama judicial, tengan un mecanismo de selección en el que se ha podido vislumbrar un aislamiento de los procesos políticos partidistas de cada momento. Eso es una garantía de independencia judicial. Pero a la vez, la Constitución de 1991, desarrollada en la Ley 270 de 1996, le trajo al país una estructura en relación con quienes ejercen la función judicial en todo el territorio nacional, en las diferentes especialidades de la rama judicial, que son los jueces, que en las diferentes partes del país y en las diferentes especialidades ejercemos esa función de llevarle a la comunidad la solución de sus problemas vía la rama judicial colombiana, pero igualmente con un tema trascendental como es el de garantizarle los derechos fundamentales por vía de las acciones constitucionales, que son los mecanismos que permiten que de la Constitución de manera directa se proteja por el juez a las personas. Esto es, sin pasar muchas veces siquiera por la ley, sino por aplicación directa de la Constitución, que como lo sabemos, y si no, le decimos a la gente que hay un paquete de derechos fundamentales que no pueden ser desconocidos por el Estado, por ningún órgano, ni por los privados, de tal manera que cuando ello sucede, está, por ejemplo, la acción de tutela establecida para restablecer y evitar que se vulneren esos derechos. Fijémonos lo importante que es para la Constitución de 1991 el juez. Y ese es un tema que nos parece que hace falta desarrollar al interior de la misma rama judicial. Hace falta desarrollar en los temas de academia pública desde el punto de vista de lo que para los niños y jóvenes colombianos representa un juez, un poder judicial autónomo e independiente. Y nos vamos a dar cuenta que eso es trascendental para el desarrollo de una sociedad. Vemos que la carrera judicial con la Constitución del 91 se consolida, pero igualmente se consolidan allí escenarios muy puntuales como el control de los jueces, como la dirección de esa actividad judicial por parte del órgano de administración y dirección que es el Consejo Superior y sus seccionales, en su momento, salas administrativas. Aquí hay un punto muy importante para resaltar y es el siguiente. La selección, por ejemplo, en independencia judicial de los magistrados, ya dijimos que el mecanismo podrá ser no muy, pero se acerca mucho a lo que en una democracia es la no intervención del poder político vía sufragio en el poder político judicial. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura siempre será un reto elaborar listas que sean
constituidas por profesionales del derecho, no solamente jueces, magistrados, sino también académicos, abogados litigantes, personas que han ejercido su labor profesional en muchos escenarios. En Colombia es posible que sea magistrado de una alta corte, Consejo de Estado o Consejo Superior de la Judicatura, cualquiera de ellos. Pero también vemos que hay un aislamiento y un tejido de control al interior, por ejemplo, de la selección de los magistrados de la Corte Constitucional colombiana, que son 9. Y allí hay un mecanismo que es bien interesante y que ayuda a que no haya concentración de poder en ninguna parte del sistema. Esto es, los magistrados proceden de ternas que envía 3, el presidente de la República, 3, la Corte Suprema de Justicia y 3, el Consejo de Estado. ¿A dónde? Al Senado de la República. Entonces, fijémonos que el tema de colaboración armónica propio de las democracias se ve matizado por mecanismos o instrumentos que permiten tranquilidad en relación con el origen y la función que ejercen estos altos funcionarios del Estado. Sin embargo, y fijémonos que los peligros en el camino están al orden del día. Llamo la atención en el acto legislativo 02 de 2015, llevado como una bandera, un estandarte de reforma constitucional a la justicia que ha sido el embeleco de los presidentes de la República desde antes de 1970. Se ha creído en Colombia que los problemas de la justicia son los que tienen origen, en los que tiene origen los demás problemas del país, y eso es falso, apreciados amigos. Es solamente la justificación del poder político para meterle mano a la justicia. Qué bueno que no lo han hecho todavía. Casi lo logran con ese acto legislativo 02 de 2015, porque se cambiaba la estructura constitucional de carácter equilibrado de 1991 por un sistema de administración y dirección de la rama judicial del poder público con un supergerente, superdirector de la magistratura. Para esa época ya teníamos noticia de lo que había pasado, y lo voy a decir como así debe ser en Venezuela. Resulta que, así lo señalamos en el Congreso de la República en su momento, que el director de la magistratura para el año 2013-2014 era el señor Argeni Chávez Frías, hermano del extinto presidente nombrado por el presidente Maduro, y quien, sin pararse en mientes, señalaba que aquí desde esta trinchera administrativa seguiremos defendiendo las ideas de Hugo Rafael. ¿A qué le llevó al pueblo venezolano tal situación? Tal cooptación del poder político en relación con el poder judicial ha llevado a que no haya independencia judicial en Venezuela, que lleva por la calle la violación de derechos fundamentales que les solicito que verifiquen ustedes en los informes de Naciones Unidas e informes de diferentes ONGs. Hace poco mirábamos en un evento con Transparencia por Venezuela la situación desastrosa, calamitosa en la institucionalidad de ese país, y analizado el tema, tiene que ver mucho con la falta de independencia judicial, porque el órgano judicial ha sido cooptado, ha sido cogido por el Ejecutivo. Responde a las políticas partidistas de intereses muy puntuales del Partido Socialista Unido de Venezuela, y así está demostrado con los diferentes informes que hay en el orden internacional. Y ello lleva a que, por ejemplo,
situaciones tan interesantes como la construcción democrática de la Constitución de Venezuela haya sido mancillada, porque no valieron los controles, cooptaron al Poder Judicial y a partir de ahí se acabó la democracia en ese país. Y no es tanto, o lo importante no sería que se terminara la democracia, es que mientras menos democracia, más violación de derechos humanos. Este es un tema matemático de relación inversamente proporcional. Cuando hay más democracia, hay más derechos humanos, hay mayor protección de derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos, lo que decía el profesor Jaime Chávez hace unos momentos en relación con el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad creo que en nuestras constituciones, en la mayoría de constituciones latinoamericanas, es un derecho de la gente. Pero hay formas políticas que han permitido que ello vaya cediendo, ese derecho vaya cediendo hasta que termine siendo un mecanismo de propiedad socialista, una propiedad de todos. Y creo que podemos ver en la web las afirmaciones del extinto presidente Chávez ordenando expropiaciones a diestra y siniestra. Eso no es una democracia. Y por eso Corjusticia ha entendido que ese respeto por los derechos fundamentales pasa por una democracia que esté soportada en la independencia judicial. De tal manera, queridos amigos, que en este informe del diagnóstico, lo que hemos querido traer desde Corjusticia y mirar y validar con el Van Center y sus profesionales es que tenemos un Estado social y democrático de derecho viviente, porque cuando en el año 2015 se generó ese cambio de administración que traía la Constitución del 91 y revive por una sentencia de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura se le quita al poder político en el país la posibilidad de incidir como querían los políticos colombianos en el futuro de este país. Y revivió ese mecanismo, ese instrumento, ese sólido escenario de defensa de independencia judicial, como lo fue en la Constitución original de 1991 y lo es en este momento el Consejo Superior de la Judicatura, al cual Corjusticia ha defendido a capa y espada, aún con todas las dificultades que hay en la administración y en la dirección, porque no hay nada perfecto. Pero es perfectible lo que hay, no hay que cambiarlo. Y en eso la independencia judicial tiene un punto de partida para mejorar y no para caer. Si no hay independencia judicial en El Salvador, como no la hay en este momento, es porque el presidente de la República, cooptado ya el poder legislativo, designó magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a partir de ahí designan a todos los demás miembros del Poder Judicial. Válido o no la lucha que tiene contra las organizaciones criminales que atacan a la sociedad, perfecto, pero no puede ser bajo la égida de la violación de los derechos humanos. Pero démonos cuenta que no es solamente esos ejemplos de, en realidad, democracias fallidas como Venezuela o democracias fallidas como Nicaragua, e igualmente lo que está sucediendo en El Salvador, sino que hay un tema muy puntual y actual que ustedes lo pueden ver en los medios de prensa en México. México está pasando en este momento por un problema de orden institucional muy complejo, y es que el actual presidente pretende, atacando a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces mexicanos, imponer jueces por mecanismo de elección popular. Ese ejemplo ya se desarrolló en Bolivia y ha sido todo un fracaso. Queridos amigos,
Corjusticia quiere que el pueblo colombiano, que el pueblo latinoamericano sea consciente de que la independencia judicial es un bien, es un patrimonio de todas las comunidades y todas nuestras naciones. No lo perdamos. Colombia no puede caer en ese juego de cantos de sirenas que anuncian asambleas nacionales constituyentes, que anuncian cambios constitucionales porque no se da X o no se da Y. Llamamos a la alerta, tenemos que estar vigilantes. De esta manera dejo en este punto el aspecto de independencia judicial desde el aspecto macro de este concepto frente a la administración de justicia. Y termino diciéndoles, en Venezuela los jueces no se pueden asociar de acuerdo al artículo 256. El presidente Chávez, sabio, sabía que unos jueces que se asociaran no le hubieran permitido llegar a donde llegó para acabar la democracia en Venezuela. Doctor José Anderson, le cedo el uso de la palabra a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Gracias, apreciado magistrado Hermes Lara, a usted, a las amigas, a los amigos de la Federación Latinoamericana de Magistrados, del Van Center, del Colegio de Abogados de Nueva York, de la Fundación Pro Bono de las Américas, la Fundación Pro Bono Colombia, por supuesto, a las colegas y colegas afiliados a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia, a todas y todos los asistentes, un cordial saludo. Primero permítame agradecer y destacar los esfuerzos que han realizado las entidades que mencioné de cara a la realización del diagnóstico sobre el estado de la independencia judicial en Colombia y, por supuesto, la realización de este evento, si se quiere, sin precedentes en este país. Visto ello, e insistiendo en un tema que abordaba el profesor Jaime Chávez, uno de los instrumentos fundamentales para garantizar la independencia judicial corresponde justamente a la capacitación idónea del talento humano al servicio de la judicatura. Y es ese el primer tema al que me referiré y que lo desarrollamos con suficiencia en el documento que se ha elaborado. En Colombia, la capacitación judicial oficial está a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Es una única escuela judicial para todos los distritos judiciales en el país. Fue creada hacia el año 70, en principio adscrita al Ministerio de Justicia, esto es, Poder Ejecutivo. Posterior a la Constitución del 91, y como les explicaba el magistrado Lara, una vez se adopta el modelo de administración que impone el Consejo Superior de la Judicatura como máximo órgano de gobierno y administración de la rama judicial, se le concibe a la Escuela Judicial como una unidad del Consejo Superior de la Judicatura. Esto desde el año 98. Y es importante destacar un avance que se tiene sobre ese particular, porque fíjese que se le dota de independencia a la formación judicial, ya que no se encuentra ligada al Poder Ejecutivo. Actualmente, el proceso de identificación de necesidades para la estructuración del plan de capacitación anual de la Escuela Judicial, el proceso de ejecución del plan de formación, la distribución del presupuesto que se asigna para el componente de capacitación, es potestad específica de la rama judicial, no hay una injerencia directa por parte del Ejecutivo. Es un asunto, insisto, en el que se avanza desde el año 98 como consecuencia de la modificación de la Carta Política en el año 91. La Escuela Judicial tiene como misión la capacitación, garantizar la capacitación inicial y continua de los servidores judiciales y también la capacitación inicial de quienes van a integrar el Poder Judicial.
Aquí es importante hacer referencia a una distinción conceptual con fundamento en la Ley 270 del 96, es la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en Colombia. Servidores judiciales, en esta categoría, a su vez, debemos identificar primero lo relacionado a funcionarios judiciales, jueces y magistrados, quienes en estricto sentido administramos justicia, y de otro lado, los empleados judiciales, todos aquellos que apoyan la labor de los funcionarios judiciales. Adicionalmente, identificamos también los empleados con funciones administrativas que integran el Poder Judicial. Cuando hacemos referencia al primer componente de capacitación inicial, allí a su vez podemos evidenciar dos momentos o dos labores a cargo de la Escuela Judicial. Primero, la capacitación que se brinda con ocasión del curso de formación judicial inicial es una de las etapas del concurso de méritos en el que participan aquellas personas que pretenden ingresar al Poder Judicial a ocupar las plazas de jueces y magistrados a través del sistema de carrera judicial. En el componente de capacitación inicial también se identifica la capacitación que oferta la escuela para aquellos empleados, fíjese, no funcionarios, sino empleados que van a ingresar a los despachos judiciales de las altas cortes. Esto es, los organismos de cierre en cada una de las jurisdicciones, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, entre otras. Importante que se implemente una capacitación para aquellos que van a ingresar por primera vez al Poder Judicial, por supuesto, más allá de las competencias que se exige de cara a un profesional, se requiere que conozca la dinámica y las necesidades específicas del servicio de justicia. Sin embargo, no se adopta una capacitación dirigida a empleados judiciales de despachos diferentes a los de las altas cortes. Hace unos 2 años, y aún se encuentra en trámite la provisión de cargos de la convocatoria 22, a través de la que han ingresado a la rama judicial empleados de diferentes despachos judiciales, incluyéndose aquellos que no corresponden a las altas cortes. Se han evidenciado unas altísimas dificultades en materia de la gestión que están adelantando estas personas, justamente porque no se brinda esa capacitación inicial que se requiere. Luego estimamos importante que así como se oferta una capacitación para los empleados que ingresan a los despachos de las altas cortes, se garantice también en los otros despachos judiciales. En relación con el segundo componente que indicábamos, el de capacitación continua, corresponde a la formación, actualización que se oferta gradualmente a personas que integramos el Poder Judicial, servidores judiciales, también a particulares que transitoriamente están investidos de la función de administrar justicia, por ejemplo, jueces de paz, asimismo a autoridades indígenas y a través de un componente denominado proyección social a abogados litigantes, entre otros actores del sistema judicial. De entrada suena muy interesante y oportuno para garantizar el intercambio de buenas prácticas entre los diferentes actores del sistema judicial. Sin embargo, esas capacitaciones dirigidas a quienes no integran el Poder Judicial realmente son excepcionales. Es importante que se incremente la cantidad de actividades que se brinda sobre ese particular. Bien. El proceso de formación, tanto inicial como continua, que desarrolla la Escuela Judicial, se fundamenta, entre otros, en el reconocimiento de un modelo pedagógico. Si ustedes verifican el documento denominado Modelo Pedagógico de la Escuela Judicial, que se encuentra en la página web de la escuela, indica unos pilares en los que, a partir de los que se estructura, es un modelo pedagógico, entre otras cosas, de corte construccionista. Ello implica el reconocimiento que debe tener el discente, es decir, el destinatario de los programas de capacitación, de su entorno social, por supuesto, de las necesidades de la comunidad, de los usuarios del servicio de justicia, asimismo, de las dinámicas de todos aquellos que intervienen en los procesos judiciales. Y es allí donde debemos hacer hincapié frente al tema
que desarrollaba si se parte de un modelo construccionista donde se destaca de manera especial el reconocimiento por parte del discente del entorno en el que administra justicia, es fundamental que se garantice la realización de más capacitaciones donde se permita la interacción directa de los funcionarios con los otros actores de los procesos. Es la única forma efectiva para garantizar el intercambio de buenas prácticas judiciales, la homologación del lenguaje de cara al mejoramiento continuo del servicio de justicia. En Colombia no existe un centro de formación oficial donde se permita de manera continua el establecimiento de esos escenarios que, insisto, resultan fundamentales realmente para garantizar la comprensión de las necesidades del otro que interviene también en el proceso judicial y para que los demás intervinientes comprendan los diferentes asuntos que inciden en la función de administrar justicia. El modelo pedagógico parte también del reconocimiento de la comunidad judicial o de los diferentes intervinientes en la comunidad educativa, como son los discentes, quienes reciben esas capacitaciones, ya indicamos quiénes son, los formadores, esto es la red de capacitadores integrada principalmente por jueces y magistrados. Es importante también hacer referencia a la necesidad de ampliar la posibilidad que los empleados judiciales integren y participen no solo como destinatarios de las capacitaciones, sino también como docentes, como capacitadores. No se puede desconocer la formación de bastantes empleados judiciales, su experiencia docente y, por supuesto, el conocimiento de muchos temas. Y observamos que en la mayoría de capacitaciones no se permite la intervención de empleados como capacitadores. Ahora, les comentaba que anualmente se adopta un plan de formación o capacitación de la rama judicial. Se presenta un proyecto por parte de la Escuela Judicial. Previo a la presentación del mismo, se adelanta un proceso de identificación de necesidades en los diferentes distritos judiciales del país a través de un instrumento virtual del que dispone la escuela. Se reciben solicitudes por parte de despachos, de dependencias u oficinas administrativas, y una vez se tabula esa información, se elabora el proyecto de documento, que a su vez se somete a un trámite de aprobación, inicialmente ante el Consejo Superior de la Judicatura, posteriormente ante Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Hemos analizado el documento, los documentos adoptados para esta vigencia y para el año 2022 e identificamos algunos temas en los que preocupa que no se da la importancia que corresponde. Un asunto fundamental, lo comentaba el magistrado Lara, el del reconocimiento de la independencia judicial, no como un asunto meramente formal, sino realmente como una herramienta fundamental para el empoderamiento de la judicatura y para la satisfacción de las necesidades de los usuarios del servicio de justicia. Está contemplado en el plan de formación actual, sin embargo, se desarrolla en un programa o asociado a un componente denominado ética judicial. Y por supuesto corresponden a dos asuntos distintos, el conocimiento de la ética judicial y el reconocimiento de la independencia judicial. No observamos que se hayan implementado cursos en los que se promueva el reconocimiento y el empoderamiento del funcionario judicial independiente, consciente de la importancia de este pilar de los sistemas democráticos. Tema de perspectiva de género, ampliamente desarrollado por la Escuela Judicial, por la Comisión de Género de la rama judicial. Sin embargo, realizando este estudio, no solo de estos dos planes de formación, sino de años también que antecedieron, se da un enfoque principal hacia el reconocimiento de la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de la mujer en comparación a los hombres, asunto por supuesto fundamental, pero debe ahondarse también y avanzarse a un segundo escenario, como es justamente el reconocimiento de la diversidad. La doctora María Cristina, que me antecedió, hacía referencia también, entre otros, a ese asunto. La Escuela Judicial brinda capacitación, inclusive unos documentos, módulos de formación autodirigida en temas del reconocimiento de derechos de las personas que integran la comunidad LGBTIQ+, también de autoridades indígenas, el reconocimiento de los derechos de otras minorías raciales,
entre otros asuntos. Sin embargo, estimamos que debe también implementarse mayor capacitación en estos temas, como se ha hecho en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Miremos otros asuntos más de orden estrictamente jurídico. Control de constitucionalidad. Se ha venido trabajando en el programa de formación en Derecho Constitucional desde hace varios años. Control de convencionalidad también se ha venido desarrollando, pero resulta importante ampliar la capacitación en la materia, conscientes de las obligaciones que ha adoptado el Estado colombiano, principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, y de múltiples pronunciamientos de la Corte Interamericana, que hoy pues, implican que se reconozca que corresponde a un deber de las autoridades, y no solo judiciales, sino cualquier autoridad pública, de aplicar el denominado control de convencionalidad. En la práctica no se observa, en la mayoría de casos, que los funcionarios opten por la aplicación del control de convencionalidad, lo que se puede deber en buena parte a la falta de capacitación sobre ese asunto. Lo propio sucede figura de la excepción de inconstitucionalidad. El artículo 4 de nuestra Constitución Política, adoptada en el año 91, aparte de ese artículo, deviene la figura de la excepción de inconstitucionalidad, permite que en un caso particular, como funcionario, opte por la inaplicación de una norma en específico cuando encuentre que, a pesar que la norma se encuentra vigente, resulta contraria al articulado constitucional. No obstante, no se observa tampoco una aplicación importante, considerable en la práctica de esta figura. Casi que se evidencia un temor, una inquietud para dar lugar a su aplicación. Y ello también puede derivar, igual que sucede en el tema de control de convencionalidad, de la necesidad de adoptar mayor capacitación sobre ese asunto. Bien, cuando hacíamos referencia en la capacitación anterior, recordemos al tema de capacitación continua, la realización de actividades de actualización constante. Picamos acá. Si ustedes verifican la página web de la Escuela Judicial, entonces nos indican unas estrategias de capacitación, módulos de aprendizaje autodirigido, formación virtual, actividades académicas presenciales y ciclos de videoconferencia. Muy interesantes, destacamos, y quiero aprovechar también para destacar el importante trabajo que ha adelantado la Escuela Judicial, en especial la actual administración. Sin embargo, frente a esos cursos de formación continua que se ofertan, observamos que la mayoría no contienen una estructuración lógica secuencial de los temas que se desarrollan, asunto importante para garantizar una adecuada formación de los discentes. En relación con los destinatarios, la Escuela Judicial, considerando la coyuntura, la situación coyuntural que impuso la pandemia, adoptó, entre otras, estrategias de formación virtual que han permitido, por supuesto, maximizar los resultados en temas de capacitación y la accesibilidad de los diferentes destinatarios. Sin embargo, evidenciamos aún que las personas que se encuentran en las regiones más apartadas del país no tienen igual posibilidad de participación en las capacitaciones, sobre todo las capacitaciones presenciales que se garantizan en comparación a los servidores que nos encontramos en los principales distritos judiciales. Ello en relación con el primer tema que desarrollé con ustedes de capacitación judicial. Segundo asunto, perspectiva de género. Marco normativo relevante. Recordar que Colombia ha adoptado múltiples instrumentos internacionales en la materia, desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Hacer hincapié en la Convención de Belén do Pará, donde como otros estados, adopta obligaciones o se le imponen obligaciones en relación con la prevención, sanción y erradicación de actos de violencia en contra de la mujer. Y en virtud de esas obligaciones internacionales, reconociendo también el contenido de la Carta Política que hace referencia a que ninguna persona será sometida a actos de discriminación, y que en el artículo 43 hace referencia específica al tema de garantizar los derechos de la mujer, el Estado ha adoptado diferentes normativas en su derecho interno. Valga destacar la Ley 581 de 2000, conocida como la Ley de Cuotas. Esta reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, aplicable, por supuesto, también en lo relacionado a la rama judicial.
Pero además de ese objeto que se indica en el epígrafe de la norma, es oportuno referir que también adopta medidas para promover la participación de la mujer en las decisiones que se adopten en el sector privado. Luego, no solo en el sector público, sino también hace referencia a la necesidad de robustecer y de potencializar la capacidad decisoria de la mujer en el sector privado. En lo que tiene que ver con el sector público, exige que en el máximo órgano de decisión de las entidades públicas se garantice la participación mínima del 30% de las personas que integran ese máximo órgano de decisión de las mujeres. Indica o exige también que cuando se dé la provisión de un cargo a partir de los sistemas de postulación internas o en listados, se garantice la inclusión de por lo menos una mujer en esas ternas y se garantice igual participación de hombres y mujeres en los listados que correspondan. Hay un tema de reflexión, de discusión del auditorio. El presidente de la República recientemente presentó la terna para que la Corte Suprema de Justicia nombre fiscal general de la Nación. Presenta una primera terna compuesta por 3 mujeres. Antier corrige esa primera terna y nuevamente varía el nombre de una mujer. En ese momento la terna queda nuevamente integrada por 3 mujeres. La actual política del gobierno parte, entre otras cosas, de reconocer y potencializar la perspectiva de género, situación absolutamente necesaria en la que el Estado tiene una deuda histórica. Sin embargo, y a efectos de reflexión, esa perspectiva de género propende por la garantía de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. El hecho que se presente la terna únicamente integrada por mujeres en 2 oportunidades, hasta qué punto también implica que se reflexione sobre este particular ahora de cara a la aplicación de la posibilidad de los hombres de participar en esa, o sea, eventualmente designados en la Fiscalía General de la Nación. Bien, retomando el tema, la ley 581, además de exigir ese mínimo de participación de la mujer en los órganos o el máximo órgano de dirección de cada entidad pública, de exigir la inclusión de la mujer en las ternas y en los listados que se establezcan para la provisión de cargos, también adoptó un mecanismo que nos parece fundamental y es el Plan Nacional de Promoción y Estímulo de la Mujer, estímulo de la participación de la mujer en el sector público. Es básicamente un mecanismo de seguimiento para verificar que las entidades públicas, a través del órgano de administración que corresponda, garanticen realmente la participación de la mujer en la decisión en la toma de decisiones, así como en la provisión de los cargos correspondientes. Se exige al Consejo Superior de la Judicatura, insisto, como órgano de administración y gobierno de la rama judicial, que previo a la finalización de cada vigencia, el 31 de diciembre de cada año, presente un informe al Congreso de la República sobre esos asuntos. Igual obligación se impone al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la misma Dirección Administrativa del Congreso de la República. Bien, muchos otros asuntos se podrían destacar de esta ley 581, pero estimamos los más relevantes de cara a la garantía de la participación de la mujer en la toma de decisiones en el sector público. Otra normativa relevante, la ley 823, adopta medidas para garantizar igualdad de oportunidades de mujeres, también en el sector público y en el sector privado. Posteriormente, la ley 1009 de 2006, que crea el Observatorio de Asuntos de Género. Es una dependencia vinculada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y entre otras tiene funciones relacionadas a la investigación, a la documentación, a la sistematización, análisis de la situación de la mujer en materia de equidad y la posibilidad de participación en el sector público. Y también establece mecanismos de seguimiento similares a los que adopta el Plan Nacional de Promoción y Estímulo de la Mujer del que ya hablamos. Ahora, en materia de la rama judicial, insistiendo en el contenido de la ley 581, importante referir el contenido del acuerdo 4552 del 2008, adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el que se creó la Comisión de Género de la rama judicial y las denominadas comisiones seccionales de género de la rama judicial. Esa comisión de género, ¿cómo está integrada? Está integrada por un magistrado de cada una de las altas cortes y tiene como función, se le asigna
la realización de unas áreas estratégicas donde se aplicará la equidad de género al interior de la rama judicial. Básicamente identificamos las siguientes. Primero, tema de formación, investigación y sensibilización en materia de equidad de género. Segundo, la información y divulgación de esta temática dirigida a las y los usuarios de la Administración de Justicia y, por supuesto, a las y los servidores judiciales. También adelantar actividades de cooperación interinstitucional en la materia y la verificación de estadísticas, seguimiento y evaluación respecto de la aplicación de la perspectiva de género en la rama judicial. En relación con esa función que se asignó respecto a la elaboración de estadísticas y seguimientos de la participación de la mujer al interior del Poder Judicial, importante informar que en la página de la rama judicial se han publicado estadísticas relacionadas a ese particular. Tenemos el tema participación de la mujer en la rama judicial, entre otros asuntos importantes, analizar esta diapositiva relacionada al número de servidoras judiciales que integran el Poder Judicial. 35.021 servidores judiciales, insisto, integrados tanto por empleados como por funcionarios, de los que el 54,51% son mujeres. Luego, de entrada, observen que la mayoría de personas que integran el Poder Judicial son damas. Analicemos frente al tipo de nombramiento. Entre otros tipos de nombramientos se dan de propiedad y en provisionalidad. Quiero destacar estos que están bastante comunes en la práctica. Básicamente las cantidades son similares. En propiedad encontramos 9.214 mujeres frente a 9.221 hombres, y en provisionalidad un poco más la cantidad de cargos en los que han sido nombradas y posesionadas mujeres en comparación a los hombres. Esto frente a servidores judiciales. Ahora, ustedes dirán, claro, la mayor parte de personas que integran el Poder Judicial son mujeres. Sin embargo, fíjese cómo varía este indicador ahora tratándose de funcionarios judiciales. Porque en funcionarios judiciales se comienza a invertir un poco la regla. Como pueden observar, la mayor parte ahora corresponden a hombres. La mujer se va disminuyendo su cuota de participación en un 46,77% frente a un 53,23%. Entonces, realmente hay menor cantidad de juezas y de magistradas que funcionarios judiciales. Y ahora analicemos esta dinámica muy interesante de cara a lo que va sucediendo cuando se da el ascenso de funcionarios o de funcionarias judiciales. En el primer nivel encontramos juzgados de orden municipal, casi similar la cantidad de participación. Segundo nivel, juzgados de circuito, donde va tomando ventaja la cantidad de hombres que integran esta parte, digamos, del Poder Judicial. Posteriormente, magistrados de tribunales regionales, de consejo seccional, ya se nota la diferencia, 514 hombres frente a 286 mujeres, y posteriormente magistrados de altas corporaciones, cortes de cierres, definitivamente 64 frente a 28, esto en las cifras que nos tiene la página de la rama judicial en ese momento actualizadas. Luego, fíjense cómo entre más se asciende en el Poder Judicial de cara a los cargos de funcionarios judiciales, es menor la participación de la mujer, y ya ello implica que se reflexione por qué se presenta esa situación. Ahora analicemos el porcentaje de mujeres que integran el Poder Judicial atendiendo a los departamentos del país. La media, como pueden observar, está en un 53,50%, está bien en comparación a la cantidad de hombres. Sin embargo, preocupa la situación en algunas regiones del país, justamente de las más alejadas al distrito capital, como es el departamento de Guainía y en Amazonas. Como pueden evidenciar acá en la gráfica, en la aproximación a color verde, pues es mayor la cantidad, la participación de la mujer. Ahora, en relación al tema de perspectiva de género, además de estos referentes que conversábamos, instrumentos internacionales, de la ley de cuotas, del acuerdo mediante el cual se crea la Comisión de Género de la rama judicial, es importante también destacar
la existencia de órdenes judiciales de la Corte Constitucional principalmente, donde se ha recordado el deber de los funcionarios de capacitarnos en temas de perspectiva de género y de reconocer enfoque diferencial en la toma de decisiones. Entre muchas otras que podríamos referir, 3 providencias fundamentales: la T338 del año 2018, la T028 de esta anualidad, donde expresamente se ordena al Consejo Superior de la Judicatura garantizar la capacitación de jueces de familia en temas de perspectiva de género. La sentencia de unificación 067 también de este año, donde se ordena que con ocasión del curso de formación judicial inicial que está próximo a iniciarse y que en ese momento se encontraba en proceso de estructuración, se implemente un componente de capacitación en perspectiva de género. A este punto, para culminar con lo relacionado a perspectiva de género, permítame presentar unas conclusiones con base en el estudio de esa sentencia de unificación del año que transcurre. Es un caso muy interesante donde se trata de una mujer profesional en medicina, transgénero, que padece de disforia de género. Esto es la sensación de incomodidad o angustia que sufren algunas personas cuya identidad de género difiere del sexo biológico asignado que corresponde al nacer. Esta señora se le termina su contrato laboral de manera unilateral por parte del empleador, que entiende, conforme a la ley laboral colombiana, podía realizarlo de manera legítima al pagar una indemnización, lo cual hizo. Sin embargo, la señora entiende que se da la terminación de ese contrato motivada en asuntos netamente discriminatorios derivados justamente de su situación como mujer transgénero. Cuando agotan los mecanismos ante la jurisdicción ordinaria, esto es ante juzgado laboral, en primera, segunda instancia, inclusive en recurso extraordinario de casación, no se le da la razón. Y posteriormente, cuando la Corte Constitucional revisa una tutela contra providencia judicial, contra esas providencias judiciales, concluye 3 cosas fundamentales para el tema que estamos analizando. Primero, la falta de reconocimiento de la sociedad en general de la perspectiva de género y de la existencia de prácticas discriminatorias al interior, entre otros, de o con ocasión de las relaciones laborales. Porque se va a analizar y se va a verificar cómo realmente la terminación del contrato derivó de ese móvil discriminatorio. Segundo tema fundamental, y es la falta de conocimiento de formación de los funcionarios judiciales sobre este tema particular y muy preocupante, inclusive la incursión en prácticas discriminatorias por parte de las mismas autoridades judiciales. En esa sentencia se cita, entre otras, unas apartes de manifestaciones realizadas por parte del juez de primera instancia cuando conoció de la práctica de un testimonio donde él hacía referencia, entre otras manifestaciones, abro comillas, le preguntó a un perito: o sea que si él vuelve a ser hombre normal, se cura de todo, refiriéndose a la mujer transgénero. También tenía alguna dificultad en punto a entender a qué correspondía la disforia de género e inclusive hacer mención de manera correcta al concepto de disforia. Ese asunto es francamente preocupante y es un tema en el que debemos trabajar pues arduamente. Esos 2 temas, sumados también a la falta, insisto, de capacitación y de reconocimiento del deber de empoderar y de reconocer otros enfoques diferenciales y la necesidad de capacitación de diversidad, pues advierten los actuales desafíos que tenemos en la materia de perspectiva de género. Y para culminar, en relación con el componente de seguridad que identificamos, primero unas dificultades derivadas, primero del conflicto armado que hace años evidentemente ha tenido que afrontar Colombia. Actualmente, a pesar de la celebración de procesos de paz, hay injerencia de grupos armados, grupos al margen de la ley, principalmente en los territorios más apartados del país, sin desconocer la injerencia que tienen casi que en todo el territorio nacional. Y como decía la jueza Adriana Orocu, derivado de esa injerencia, pues evidentemente hay un ataque directo a la independencia de los funcionarios judiciales. Aquí en la presentación citamos una noticia relacionada a unas amenazas de las que fueron objeto colegas del municipio de Tuluá, es cercano a Cali, una de las principales ciudades del país, ello con ocasión de una decisión que se adoptó en atención a la declaratoria de ilegalidad de unas capturas de algunas personas. Entonces, este grupo criminal, en un comunicado,
los declara objetivo militar a estos funcionarios, fiscales y otras personas con ocasión de esa decisión adoptada. Esto el 30 de agosto del año que transcurre. El 12 de septiembre se da un atentado terrorista justamente en las instalaciones de los juzgados penales municipales de ese municipio. Y posteriormente, el 18 de septiembre, se da otro panfleto por parte de esa organización donde indica que como los funcionarios no hicieron caso a las amenazas y a lo que se les solicitaba, la dejación de sus cargos, se procederá entonces a adoptar las medidas de retaliación correspondiente en contra de aquellos, de sus familiares e inclusive de los servidores de apoyo a los juzgados. Es una situación pues, francamente lamentable y advierte la dificultad relacionada a la falta de inversión o poca inversión presupuestaria que se tiene de cara al cubrimiento de esas necesidades de seguridad de los servidores y de las instalaciones judiciales. Apenas, ya lo indicaba una persona que me antecedió, el 2% del PIB, del presupuesto interno bruto, se destina para cubrir esa necesidad más que evidente en un país con las dinámicas que ha tenido que afrontar Colombia. De igual manera, la eficiencia en el pie de fuerza destinado para la protección de las sedes judiciales. Asimismo, la falta de estrategias para prevenir los ciberdelitos, esto es ataques a las entre otras páginas de la rama judicial y de otras entidades públicas. Hace 2 semanas se presentó justamente esa situación donde fue hackeada, entre otras, la página de la rama judicial, por supuesto que implicó dificultades para la realización de diligencias y para asuntos también administrativos de los servidores judiciales. El mecanismo de respuesta que se tiene en Colombia, acudir a la Unidad Nacional de Protección, la UNP. Hay dificultades frente a los tiempos de actuación de la UNP, la verificación del riesgo, del tipo de riesgo y en la adopción de los mecanismos de protección que bien pueden ser individuales o colectivos. Y también hay una dificultad fundamental porque no se ha adoptado un mecanismo específico para proteger a los jueces, conscientes, por supuesto, que las dinámicas y los riesgos de seguridad de nosotros son diferentes a los de cualquier otra persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad, como abogados, como periodistas, como autoridades, comunidades indígenas, etcétera, etcétera. En relación con el tema de seguridad jurídica, también advertimos unos riesgos derivados primero de el adelantamiento de vigilancias administrativas, de procesos disciplinarios. Por supuesto, ya lo decía el profesor Chávez, legítimo que se adelante un proceso disciplinario. Sin embargo, en algunos escenarios, sobre pretexto del ejercicio de esos procesos disciplinarios, realmente se terminan sancionando a los jueces sin identificar situaciones específicas que pueden dar lugar a una justificación frente a algunas faltas en las que se indica incurren. En relación con vigilancias administrativas, corresponde un mecanismo de orden administrativo que se adelanta por parte de los consejos seccionales de la Judicatura cuando se estima que el funcionario ha incurrido en demora en el trámite de los asuntos a cargo, y a pesar que es un mecanismo administrativo, puede implicar la imposición de una sanción, no de naturaleza disciplinaria, pero sí que corresponde, entre otras cosas, por ejemplo, a la afectación en temas de calificación de desempeño. Y ello, en última, resulta una sanción a la que no está, ya más adelante se los explicará la doctora Liliana, no se garantiza el agotamiento de la doble instancia o de la doble conformidad. Esto en el tema de seguridad jurídica. Y para culminar con lo relacionado a seguridad jurídica, una manifestación en punto a la injerencia de algunas autoridades públicas frente a las decisiones de los jueces, manifestaciones que se han dado de carácter oficial, inclusive en medios de comunicación. Valga destacar, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá hace unos 2 años y reiteradamente se ha referido a no la rama judicial, sino la rama de la impunidad, indicando que los jueces somos responsables de que los delincuentes estén en libertad y de la situación de inseguridad que padece la ciudad. Evidentemente ello afecta la legitimidad, perdón, y la percepción de la ciudadanía por parte de la percepción de la rama judicial por parte de la ciudadanía. En ello creo que culminamos la presentación del tema de seguridad. Me excuso porque advierto que seguramente me excedí un poco el tiempo, pero son temas absolutamente apasionantes y que quería aprovechar la oportunidad para compartirlos con todos los intervinientes. A continuación, la doctora Liliana Riaño, y muchas gracias por la atención. Buenas noches, Anderson, por favor, dejas de compartir la pantalla. Bueno.
Está compartiéndose, sí. Buenas noches, yo soy Liliana Riaño Eslava, yo soy juez civil municipal en Yopal, Casanare. Y doy esta información porque yo sé que mucha gente que ya está cansada a estas alturas de la presentación está pendiente también de la información que yo voy a compartir. Porque la parte que a mí me toca corresponde precisamente a aquellos factores que determinan un grado o afectan en alguna forma la independencia judicial desde situaciones administrativas que vivimos a día los jueces. Entonces los invito y sé que dentro de las personas que están atendiendo esta conferencia están pendientes de esta información y del diagnóstico respecto a ello. Entonces, a mí me correspondió pronunciarme frente a las evaluaciones, ascensos, procesos disciplinarios, gobierno judicial y presupuesto. Y esto lo voy a hacer desde la visión que tiene un juez, el juez más pequeño de la organización de la rama judicial en una zona lejana al centro del país. Pero no sin antes advertir que como todo esto lo maneja el gobierno judicial y trayendo las palabras del doctor Lara, no se trata de atacar al Consejo Superior de la Judicatura. Por el contrario, Colombia tiene un punto muy favorable en independencia judicial y es precisamente que tenemos un gobierno judicial independiente que lo administra el Consejo Superior de la Judicatura. Por tanto, estas observaciones que se van a hacer es para construir un diálogo donde se escuche a los jueces sobre aquellos factores que afectan la independencia judicial y que terminan afectando la calidad de la justicia y lo que le llega a los usuarios en justicia por aquellas decisiones que al fin y al cabo termina administrando el Consejo Superior de la Judicatura. La primera de ellas son las evaluaciones. Este es un factor de independencia judicial que en Colombia está regulado en la Ley 270 de 1996 y con el Acuerdo 1618 del 2016. A la hora de calificarnos se tienen en cuenta 4 puntos: la calidad, la eficiencia o rendimiento y la organización en el trabajo y las publicaciones. Sin embargo, cuando hablamos de calificación de jueces, hay algunas circunstancias que afectan en mayor o menor grado la independencia judicial en Colombia. Y tenemos la primera, que es el factor eficiencia en el sistema de calificación es superior al factor calidad. Sin embargo, producir una sentencia, tomar una decisión de fondo requiere el tiempo adecuado, la capacidad de estudio. No se trata de producir en serie, se trata de que los jueces tengamos el tiempo suficiente para analizar y estudiar los procesos y poder pronunciarnos de acuerdo a la ley y la jurisprudencia. La congestión judicial, que en Colombia supera cualquier estimación de equidad planteada por el Consejo Superior de la Judicatura, afecta ese factor eficiencia, afecta el factor calidad. Nos están invitando tácitamente a producir de cualquier forma para poder disminuir esa congestión judicial. Les cuento, en Colombia, según lo publica el Consejo Superior de la Judicatura y en especial de las cifras tomadas de la Corporación Excelencia de la Justicia, la congestión judicial en Colombia para el año 2022 alcanzó un 58.2%. Más del 50% de los jueces en Colombia están congestionados. Y esto genera una sobrecarga laboral. Y esa sobrecarga laboral evidencia algunas circunstancias que hace inequitativa la calificación de funcionarios con sobrecarga laboral frente a aquellos que no presentan. ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas necesarias para poder contrarrestar dicha situación. Y no estoy hablando de la creación de juzgados, estoy hablando de cómo calificar a los jueces que presentan sobrecarga laboral, porque la creación de juzgados depende de factores externos, como presupuesto.
Y para contrarrestar eso, el Consejo Superior y las normas crearon el acuerdo de capacidad máxima como un factor de equidad para precisamente ese factor eficiencia para los juzgados que tienen procesos más allá de lo que llaman capacidad máxima de respuesta. Y para tomar esa capacidad máxima de respuesta, la norma establece que se tiene en cuenta el 10% de la producción de egresos de los despachos de la misma especialidad en mayores o menores circunstancias. Sin embargo, en la rama judicial está publicado desde el 2008 los acuerdos de capacidad máxima de respuesta. 22 acuerdos se encuentran publicados en la página de la rama judicial. No obstante, en ningún acuerdo se dice cuáles son esos juzgados o despachos que representan ese 10% de mayor producción. Y además no se dice cuántos empleados tienen, si hay equivalencia de empleados, si hay procesos con alta complejidad, si cuentan con las mismas herramientas o diferentes herramientas y si cumplen las mismas funciones. Ya veremos más adelante por qué este factor es tan importante. Otra situación que afecta el sistema de calificación y que no ha sido tenido en cuenta o no ha sido escuchado a los jueces es la equidad de empleados en los despachos judiciales. Los despachos judiciales en Colombia no tienen en este momento en una forma material el mismo número de empleados según las cargas similares. En Colombia, y coloco ejemplos de mi región, porque de la región de donde yo vengo, es la región más congestionada del país. Según la Corporación Excelencia de la Justicia, la congestión de Casanare representa el 76% de la congestión del país. Y allí hay juzgados muy congestionados como los penales municipales sin oficial mayor. Situación que conoce el Consejo Superior de la Judicatura. Está el tribunal, cada despacho del tribunal sin oficial mayor. Y es donde nos preguntamos, ¿hay equidad a la hora de calificar un despacho como ese frente a otro despacho que tiene menos procesos y cuenta con oficial mayor? Eso es lo que estamos esperando que entienda el Consejo, porque no se puede equiparar una función con otra. Y a la hora de calificarnos, debe tomarse en cuenta esas situaciones. También vamos a un tema que no se tiene en cuenta en los sistemas de calificación en Colombia. Las funciones judiciales que son tenidas en cuenta al momento de calificación no son equitativas para todos los despachos. En Colombia hay despachos que son mixtos. Me refiero con mixtos a, por ejemplo, en la jurisdicción civil, familia y laboral hay juzgados que son de conocimiento, es decir, que conocen procesos desde el comienzo hasta el momento de emitir sentencia. Y hay otros juzgados que se dedican a la ejecución de sentencias. Pero la mayoría de despachos del país son mixtos, tienen conocimiento y ejecución de sentencias. También cuando hablamos de juzgados penales municipales, hablamos juzgados penales de conocimiento y penales de garantías. Y hay juzgados mixtos que tienen las dos funciones. A la hora de determinar los acuerdos de capacidad máxima de respuesta, yo no sé si el 10% de despachos que más producen en el país corresponden a despachos mixtos o despachos de conocimiento. Y a la hora de calificar aquellos que tienen funciones civiles, nunca se mira las funciones desarrolladas o las tareas desarrolladas en procesos de ejecución de sentencias. Pero si un juez desconoce esa tarea, se le abren procesos disciplinarios y vigilancias administrativas. Es decir, me califican solo por un porcentaje de mis actividades y me pueden sancionar si desconozco el otro porcentaje de actividades que no hace parte de la calificación.
También en el sistema de calificación se está desconociendo el suministro equitativo de herramientas, que además en los informes de la Relatoría de la ONU se reconoce como un factor de independencia de la justicia. En Colombia hay juzgados que no cuentan con sedes dignas de trabajo. Hace falta recorrer la provincia para conocer oficinas que faltan a la dignidad de los funcionarios y empleados que laboran allí. Tampoco tenemos equidad en el suministro de las herramientas físicas. No tenemos capacidad de internet, impresoras, escáneres, computadores. Hay herramientas que a veces cuando uno habla con los representantes, directores o miembros de los consejos seccionales no entienden por qué se solicitan en algunas regiones. Por ejemplo, las cámaras de video para diligencias fuera del despacho. A veces pareciera que cuando uno las solicita creyeran que se está buscando cámaras para otras actividades, porque no se conoce cuáles son las actividades que desarrollan realmente los jueces y las necesidades. Este gráfico que les muestro es el gráfico que publica la Corporación Excelencia de la Justicia respecto a la congestión judicial a nivel nacional. Y este es un extracto de algunas manifestaciones del Consejo Superior de la Judicatura en la cuarta encuesta de profundización del 2011. Allí se evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura, desde el año 2011, y estoy segura que antes ya sabía que los jueces y magistrados del país están sobrecargados laboralmente y que para enfrentar esa sobrecarga laboral están trabajando mucho más allá del horario laboral, perjudicando así también su capacidad de análisis, de reacción, su salud emocional y su vida familiar. Sin embargo, desde ese informe a la fecha ha pasado más de una década y no se han tomado las medidas necesarias para contrarrestar dicha situación. Además, en ese informe se dejó planteado que el Consejo Superior de la Judicatura de alguna manera se sorprendía de que los juzgados más congestionados del país tuvieran mal salidas de procesos. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que eso se debía también al trabajo fuera del horario y que se quedó así la situación. No se analizó cuáles eran las causas. Y hoy en día nos colocan un acuerdo de capacidad máxima, el cual perseguimos los jueces como la rueda del hámster, corriendo a alcanzar esa capacidad máxima, aún en contra de nuestros propios derechos. Este año en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial se estableció y se dejó claro que también se conoce que los jueces, debido a la sobrecarga laboral, nos estamos enfermando. No hay un diagnóstico de que nos estamos enfermando, pero sí es evidente que el estrés y las enfermedades asociadas a este están afectando nuestra salud, nuestra capacidad y generan menor productividad, porque después de tantos años de trabajar fuera del horario, de trabajar bajo presión, esa presión que crea el acuerdo de capacidad máxima de respuesta que no es claro y transparente, pues nos estamos enfermando y hay que tomar las medidas. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque la evaluación, la forma de calificación de los jueces es muy importante para determinar la permanencia y retiro en el servicio de los jueces, conceder estímulos y condecoraciones, participar en programas de capacitación y formación, evaluar la procedencia o improcedencia de traslados. ¿Cómo creen que son calificados los jueces con mayor sobrecarga laboral? O aquellos que tienen mayor sobrecarga laboral y cumplen su horario por su salud mental y para tener claridad mental a la hora de proferir sentencias. ¿Será que con esas calificaciones pueden acceder a estímulos o condecoraciones? ¿O pueden hacer publicaciones, que es otro punto de calificación? Pues no,
porque queda imposible, el agotamiento no deja cumplir con esas expectativas de la calificación. El siguiente tema son los ascensos. En la carrera judicial, el ingreso, la permanencia y el ascenso es a través del sistema de mérito. No existe una norma que determine que los ascensos puedan ser temporales y provistos por aquellos funcionarios o empleados en carrera, como sí existe en otras áreas del sector del gobierno. Trayendo a colación el mismo gráfico que publicó mi compañero, se evidencia que en Colombia hay una provisionalidad del 47% del total de los cargos. Sin embargo, no se toman medidas para que dichos cargos sean provistos con empleados o funcionarios en carrera, para así garantizar la idoneidad y conocimiento de aquellas personas que entran en provisionalidad. Y más aún porque en Colombia los funcionarios y empleados en carrera no son calificables. Es decir, tenemos cerca de la mitad de los empleados y funcionarios de carrera en provisionalidad, pero no sabemos si son idóneos para el cargo, porque no se ha hecho el seguimiento correspondiente y porque las normas no lo contemplan. Y eso afecta a la independencia judicial, porque además no sabemos cuáles son las credenciales de independencia de esta gente que entra en provisionalidad. Y obviamente hay gente muy capaz, muy idónea y muy independiente, pero se debe hacer ese análisis para garantizar de cara a los ciudadanos colombianos que se cuentan con los adecuados funcionarios y empleados de la rama judicial. Además de ello, si bien es cierto, en la rama judicial no existe una norma que diga que los funcionarios y empleados de la rama judicial pueden ser designados ascendidos provisionalmente, sí existen unas normas que son la Circular 36 del año 2017 y sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema. Sin embargo, los nominadores siguen desconociendo el precedente judicial sobre el mérito. Se requiere mayor claridad en ese asunto para garantizar la idoneidad y credenciales fuertes de independencia a aquellos que son nombrados en provisionalidad, porque nunca será lo mismo entrar por concurso que por el nombramiento de un nominador. Pasamos al siguiente tema, que son los procesos disciplinarios. Los órganos encargados de la disciplina o del régimen disciplinario de los jueces en Colombia es la Comisión Nacional de Disciplina en segunda instancia y las comisiones seccionales en primera instancia por regla general. El régimen disciplinario está regulado por la Ley 734, el Estatuto Anticorrupción y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Las comisiones conocen sobre procesos disciplinarios de funcionarios, empleados y de los abogados. Y se presentan algunas situaciones que afectan en algún grado la independencia judicial en Colombia frente al régimen disciplinario. El primero es la congestión judicial. Los jueces disciplinarios, no todos, pero en su mayoría, presentan congestión judicial. Y así es cuando yo me ubico como usuaria de la administración de justicia. Yo como juez me ubico y yo elijo un juez que tenga una carga razonable y me decida en un plazo razonable y que tenga el tiempo suficiente para leer todo lo que tenga que leer, investigar y estudiar para resolver mi caso. Me asusta que un juez disciplinario resuelva en serie para cumplir las expectativas de un acuerdo de capacidad máxima de respuesta o para garantizar su calificación. Porque detrás de eso está mi derecho a un juicio justo. También se afecta el grado de independencia judicial en el sistema disciplinario cuando vemos que los nombramientos en provisionalidad de varios magistrados de la Comisión de Disciplina siguen aún en provisionalidad. Y lo mismo porque en la Comisión Nacional
se evidencia que desde el sector político algunos son designados. Esto está comprobado en varias regiones del mundo, afecta el sistema de independencia judicial de un país. Y por último, y retomando el gobierno judicial, Colombia se da el lujo de tener un gobierno independiente. Ahora, este gobierno independiente determina todas las reglas administrativas, desde la capacidad de organización de la administración de justicia hasta la facultad de crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos. Sin embargo, y tal como lo narramos, este gobierno judicial puede tener algunos grados de que afectan la independencia judicial. Ellos tienen la capacidad, los consejos seccionales de la judicatura tienen la capacidad de verificar del régimen de vigilancias administrativas, que ya lo dijo mi compañero, se trata de aquellos procesos administrativos que no están catalogados como procesos sancionatorios, pero sí, a mí como juez me fallan una vigilancia administrativa en contra, esa vigilancia administrativa me trunca y me desmejora mis derechos laborales. Sin embargo, no existe, a pesar de la evolución de otras normas, una norma que me garantice una doble instancia o una doble conformidad frente a ese poder del Estado, porque a la final sigue siendo un poder sancionatorio que me disminuye mis derechos laborales. Respecto a la facultad de trasladar cargos, que es una facultad autónoma del Consejo Superior de la Judicatura, les permite organizar adecuadamente los despachos en el país. Sin embargo, y recogiendo las observaciones de varios jueces del país, falta un diálogo con los despachos de donde se está trasladando empleados. Porque, ¿cómo se está garantizando hoy que esos despachos a los que se les está quitando un empleado no genere una congestión a futuro? Sé que somos un país con recursos limitados y más en el tema de justicia, pero se requiere un diálogo más frentero, más claro y preciso con los jueces, sobre todo en estos asuntos, porque esto se está tomando como un castigo a los jueces que están al día. Están los acuerdos de capacidad máxima como factor de equidad. Sin embargo, repito, 22 acuerdos, y es la hora que no sé con quién me están comparando. Sin embargo, todos los jueces corremos detrás de ese acuerdo. Y falta tomar decisiones por la sobrecarga laboral. Pues esta sobrecarga laboral, con los acuerdos de capacidad máxima y los regímenes de vigilancia administrativa, se están convirtiendo en requerimientos o exigencias tácitas de trabajar más allá del horario laboral. Pasamos al siguiente tema, que es el presupuesto en Colombia. El presupuesto de la rama judicial lo administra el Consejo Superior de la Judicatura, quien además elabora el proyecto del presupuesto de la rama judicial, el cual es sometido a aprobación por el Congreso previa inclusión del gobierno. Acá tenemos un gráfico de la Corporación Excelencia de la Justicia que demuestra cómo se ha invertido el presupuesto de la rama judicial en los últimos años, siendo el azul el de funcionamiento, el verde el de inversión y el rosado hablaban de deudas de la rama judicial. Y acá está el valor total del presupuesto de la rama judicial en los últimos años. Y en este gráfico nos muestra cómo se ha ejecutado desde el 2014 al 2021, el presupuesto de la rama judicial en funcionamiento, dejando claro que hay una pérdida de apropiación en varios años que casi y algunas veces supera el 50%. Sin embargo, se hace una invitación porque, vuelvo y repito, hay regiones del país que no tienen sedes dignas. Por último, la independencia judicial no solamente depende de factores externos,
depende de factores internos y se hace necesario que los jueces tomemos ese poder y lo hagamos propio. No podemos seguirle temiendo a esa independencia, porque cuando yo como juez con sobrecarga laboral permito que me impongan horarios extraordinarios para seguir trabajando, estoy restando la independencia judicial. Es el gobierno el que tiene que tomar las decisiones sobre la sobrecarga laboral. Y si bien es cierto, tenemos unos deberes para con los ciudadanos, tiene que cambiarse la perspectiva de cómo se está vendiendo la rama judicial. Hace unos días, en el último encuentro de la jurisdicción de la justicia, escuchaba yo en una de las conferencias que los jueces nos estamos quedando hasta las 11 de la noche y estamos produciendo más allá de la media nacional. Estamos produciendo mucho más de lo que cualquier otra entidad del Estado produce. Sin embargo, la percepción nacional es que no hacemos nada. Y esto tiene que transformarse. Tiene que capacitarse a los ciudadanos, tiene que capacitarse a los jueces para que asumamos el rol como jueces independientes, para que garanticemos la independencia judicial como factor primordial en la democracia de un país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Riaño. Muchísimas gracias a los doctores de Corjusticia, la doctora Riaño, el doctor José Anderson y el doctor Hermens Lara. Sabemos que nos podemos quedar hablando horas de estos temas que son muy relevantes para todos, jueces, abogados en ejercicio y demás. Queremos agradecerles por su participación a todos, recordarles los enlaces en los que está el diagnóstico en la página de la FLAM, así como en las distintas redes sociales también de la Federación y del Bancenter. Les queremos dar las gracias. Con esto cerramos el evento del día de hoy y esperamos que este haya sido un evento muy importante para todos y que se repita más adelante. Buenas noches a todos.